La mayoría de las personas que hacen el examen de DLC1 lo realizan porque quieren viajar al extranjero, estudiar en un país hispano, trabajar en un país hispano, ascender en su trabajo, empezar a ejercer como funcionario en un país hispano, por gusto, etcétera, etcétera. Bueno, sea cual sea el motivo por el que haces el examen de DLC1, estas son las cosas que debes considerar antes de empezar a prepararte para el examen de DLC1. Y si ya te has decidido y vas a hacer el examen y lo quieres hacer con foco para ir al día de la convocatoria con muchísima confianza y tranquilidad, te recomiendo que le eches un vistazo a mi curso online específico para el examen de DLC1, donde voy tarea por tarea explicándote qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que no tienes que hacer para que vayas al examen con más garantías de sacar el apto. Además, puedes hacerme preguntas en cualquier momento, interactuar con los miembros de la comunidad y participar en la llamada grupal que hacemos antes de cada convocatoria para resolver dudas. Bien, y dicho esto, vamos ahora con el vídeo. Si estás en el nivel de DLC1, tienes que entender ya prácticamente todo lo que escuches, leas en español, sin importar el registro, si es más formal, más informal, incluso la velocidad o la variedad del español que se esté utilizando. Además, tienes que ser capaz de poder leer información, escuchar información de alguna fuente y poder absorberla y transmitirla con tus palabras, hacer resúmenes, síntesis de lo que has leído, lo que has escuchado, argumentar y justificar tus opiniones, valorar y expresarte de manera espontánea y con fluidez. Bueno, esto es en general lo que se espera de un estudiante dentro del nivel de C1, pero vamos ahora más a lo específico. Ve tomando nota. Empiezo por el contenido funcional y en concreto por la comprensión, es decir, los textos que te ponen y los audios que te ponen. Ya en el DLC1 tienes que ser capaz de saber leer y interpretar contratos. El lenguaje jurídico va a estar en tu examen sí o sí. Y esto es algo que a lo mejor el estudiante al principio no se espera. Pero sí, te recomiendo ya de ya que vayas leyendo contratos. En internet hay cientos de miles de contratos. Por supuesto, también tienes que saber interpretar noticias y leer un poco entre líneas lo que se está diciendo, saber identificar cuál es la intención de la persona que está escribiendo o hablando. Debes tener también la capacidad de entender textos literarios más metafóricos, pausados, descriptivos y también poder sacar ahí lo que se dice entre líneas. No solo eso, también te vas a tener que enfrentar a textos ensayísticos donde se defiende una idea, una ideología. Otra vez ahí la intención del autor es clave, saber identificarla y saber extraer de cada párrafo o en el caso del audio de cada fragmento de lo que se va diciendo. Hay que saber sacar la idea principal y saber qué es lo principal y qué es lo complementario, qué es lo que está apoyando la idea principal y es un complemento. Además del lenguaje jurídico que te dije antes, tienes que saber entender también el lenguaje académico, leer resúmenes de ponencias, por ejemplo, de sinopsis de estudios y demás. Y esto es más para lo auditivo, pero también estar acostumbrada a poder entender sin problema diferentes entrevistas de temas específicos y conferencias. Poder poner la atención en un fragmento de una conferencia, porque tampoco ponen conferencias hiper largas, pero estar 5 minutos escuchando a una sola persona que es una experta, entonces también está utilizando un vocabulario bastante técnico del tema que esté tratando y puede ser desde un tema pedagógico hasta un tema médico. Y esto es también como lo más formal, pero también hay que saber interpretar conversaciones espontáneas, cortas, donde se utilizan expresiones idiomáticas, conversaciones como se le llaman, ¿no? De español real, de día a día, de pie de calle, e interpretar el tono, porque a veces las cosas no se dicen, sino que se dejan entender según el tono que se le esté dando a la frase, enunciados suspendidos, que no se terminan, pues toda esa información paralingüística, paraverbal, hay que saber captarlo. Vale, eso en cuanto a la comprensión para la prueba de lectura y la prueba auditiva, pero para la producción, que esto sería la prueba escrita y la prueba oral, aunque por supuesto en la prueba oral también tienes que saber entender lo que te están diciendo, en la prueba escrita también tienes
un audio en la primera tarea, por ejemplo, que tienes que saber interpretar para luego escribir un texto. Pero bueno, meramente, puramente lo que sería la producción, tienes que saber organizar muy bien tu discurso. Para ello deberás utilizar marcadores discursivos, saber cómo contrastar, reforzar alguna idea, extraer la información relevante de una fuente y hacer un resumen, ejemplificar, resumir y contar con tus propias palabras lo que has leído o escuchado. Lo que viene a ser exponer de manera objetiva, pero también tienes que saber expresar tu opinión argumentándola, justificándola y aportando ejemplos. Debes poder comparar sin problema diferentes datos, por ejemplo, para la prueba escrita en una de las tareas que es opcional porque te dan dos opciones, ¿vale? Pero en una de las tareas te ponen un gráfico y tienes que saber interpretar el gráfico y comparar los datos de ese gráfico o tabla. Lo mismo ocurre en la prueba oral, que en la tarea número 3 tienes que llevar a cabo una negociación y comparar, contrastar varias opciones para solucionar un problema. Pues tienes que tener esa habilidad, esa destreza para poder hablar de datos objetivos y ponerlos en balance. Si sigo hablando sobre la prueba escrita, no me puedo olvidar de que otra de las opciones que te ponen, aparte de la del gráfico, la otra sería un texto de carácter epistolar, esto es un correo electrónico o una carta, y aquí tienes que saber, pues, quejarte, hablar de un problema, pedir explicaciones, pedir una solución, proponer una solución, solicitar información, solicitar que te admitan para una beca, para un puesto de trabajo. Y volviendo a la prueba oral en esa tarea número 3 donde tienes que negociar, aquí es muy importante que sepas pues dar tu opinión y también pedir la opinión del entrevistador, expresar dudas, reservas, hacer hipótesis, hablar de la posibilidad en todos sus diversos grados, persuadir, convencer y tener recursos para expresar cuando estás de acuerdo o en desacuerdo con el entrevistador. Bien, pues hasta aquí con el contenido funcional, y como veo que me está quedando este vídeo muy largo, voy a dividirlo en dos partes, y en este otro vídeo que ves en pantalla, ahí vamos a debatir el contenido gramatical que debes conocer antes de presentarte al examen de DELE C1. Muchísimas gracias por estar aquí, considera suscribirte si no lo has hecho ya para recibir noticias sobre el examen de DELE, y mucho ánimo con tu DELE C1.